La señal, claro, está fallando. Está fallando. De vuelta no veo a conectarnos. Chicas. Mil disculpas, pero está fallando la señal de Claro. Así que gracias, chica, gracias. Aparte que se está sobrecalentándose también. Ahí está. Sí, chica, listo. Vamos acá. Voy a ir cambiando a las chicas. Sí, mientras un ratito que se van conectando. Ahorita voy a cambiarle ya la posición de la cámara. Gracias. Sí, la señal de Claro está fatal. Se acaba de ir y bueno, yo sigo con datos, pero acabo de regresar igual también. Así que no hay problema. Sole, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Dorita. Flome, un fuerte abrazo para ti también. Linda, sí, ya volví. Así que ahí estamos. Gracias, saludos, un fuerte abrazo, chicas. Así que no se preocupen a todas las personas que ya han estado compartiendo. Automáticamente ya Mauricio directamente lo va a sumar. Así que no se preocupen, chicas. Martita, ¿cómo estás? Ana, gracias. Rosita, mil gracias, chicas. Evelyn, ¿cómo están? Y bueno, las chicas que recién se van conectando, lo que vamos a hacer es este bello proyecto. Aquí está. Este proyecto estamos haciendo, chicas. ¿Sí? Ahí está. Este es el proyecto que estamos haciendo. Gracias. Se ve perfecto. Gracias. Marielita, un fuerte abrazo. Compartió. Gracias, Norita. Gracias, chicas. Así que estamos haciendo este bello proyecto. ¿Sí? Vamos a mover las manos porque como está que se va y se viene el internet, fatal. No, en sí el internet no, en sí es la señal de Claro. Es la señal de Claro que está va y viene. No sé qué raro. Así nomás no se va, pero bueno. Juan, ¿y cómo estás? Ruth, Gladysita. Es un león, chicas, es un leoncito. A ver, a todas las chicas que recién se van conectando, a ver, y van compartiendo. Es un león, porta accesorios. Ahí está el león, tiene su casaca o su capucha el león. Ahí está. Gracias, chicas. Sí, ya regresé, así que ahí estamos. Acá estamos ya. Ingresen a todas las chicas recién que se están conectando. Ya ahí estamos. Sí, chicas, si se pierde de vuelta la señal, no es mi culpa por si acaso, es culpa de Claro. Así que a ellos cuélguenlo. Así que no hay problema. Acá yo estoy ahorita con mis datos, he puesto todo y vamos. Sí, la señal está súper fatal. Se está yendo, se ha ido en el celular también de mi hija. Y se va y se viene. No sé qué pasará. Gracias, Del Mar. Un fuerte abrazo. Anita, muy gracias. Leonor. Gracias, chicas. Listo, las voy a de vuelta a cambiar para poder seguir trabajando, sí, sobre todo en la cabeza. Y de ahí armamos lo que es el cuerpito, eso es lo bueno que solamente rellenar y rapidísimo. Sí, gracias, chicas. Entonces vamos a cambiarlas. Ahí está. Ahí está, listo. Bueno, estábamos secando. Vamos a pintar 2 veces. Ahí está. Y listo. Vamos a pintarle 2 veces. Igual como les comentaba, chicas, es de color blanco en mate.
Vamos pintando 2 veces, ahí está. Marcado 2 veces, listo. Ahora sí, vamos a secar. Perfecto. ¿Cuántos compartidos vamos ya? ¿Cuántos views? Ok, chicas, listo. Vamos subiendo, vamos subiendo. Ya, el material de que estamos haciendo este leoncito es de licra algodón doble rebote en color camello. Ahora, ¿qué le vamos a poner todo el contorno? Vamos a ponerle en color cerámico, ya, al contorno de mi ojito para darle una sombra. Todo el contorno con pincel seco, chicas, pincel seco. Me preguntan, ¿las pinturas que utilizan es en acrílico? Sí, todas las pinturas son en acrílico, en la marca que ustedes deseen, y todas son en acrílico. Ahí. Vamos a hacer solamente la sombra, sí, algo tenue nada más. Y ya está. Ahora vamos a pintarlo. Y vamos a ponerle en color naranja, porque vamos a pintar dentro del ojito. Judith, cariños desde Chile. Gracias, Judith, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Mil gracias, chicas. Gracias, gracias. Me preguntan si se puede hacer de otro material. Mira, en sí lo puedes hacer también de micropolar, ya, pero tendrías que agrandar lo que son las medidas. Entonces, vamos a secar un poquito más. Pero sí lo puedes hacer de material que tú gustes, o sea, no hay ningún problema de eso. Me preguntan si será lo mismo que paño Lenzi. No, paño Lenzi es sumamente más grueso. El micropolar tiende a ceder, así que es como el polar, ¿no? Pero el polar es un poquito más grueso y no cede mucho como el micropolar. Entonces, para algunas cosas sí vamos a utilizar también este micropolar. Así que ustedes también pueden utilizar micropolar, chica, para poder hacer tus muñecos. No hay ningún problema. Pero en paño Lenzi no. Mayormente en paño Lenzi ustedes trabajenlo todo lo que sea plano. Todo lo que sea plano pueden trabajar con paño Lenzi, porque paño Lenzi no cede. Me preguntan, ¿qué color es el de ojo? El ojito interno, este de acá es en tono naranja. Y el pincel ya lo he cargado, solamente he puesto, miren, un poquito de pintura en la parte de esquina para poder hacer el difuminado. He cargado con un poquito de agua, he cogido un poco de pintura y solamente he barrido. Una vez que he barrido, directamente al ojito. Pero así la forma como se proceden en forma de degradé, ¿no? Listo. Ahora sí, secamos. Cada vez que pinten, chicas, tienen que ir secando. Ya está. Listo. Ahora vamos a utilizar en color negro. Sandra, saludos desde Armenia, Colombia. Gracias, Sandrita. Un fuerte abrazo para ti. Gracias a toda la gente linda de Colombia. Mil gracias. Vamos a pintar. Acá. Ya está. Está negro. Y vamos a empezar a pintar. Por si acaso cuando pinten, chicas, en negro, no
tiene nada de agua el pincel está completamente seco. Y siempre cuando pinten ustedes, chicas, háganlo de cabeza, es súper más fácil. Van volteando. Y esa es la forma como yo voy pintando los ojitos. Voy cambiando las posiciones de acuerdo a mi medida de la forma como voy haciendo los ojitos. Si veo que le falta a un lado, vuelvo a invertirlo. Liliana, saludos desde Chiclayo. Gracias, Diana. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chiclayo. Mil gracias, chicas. A toda nuestra gente linda de Perú que siempre paran ahí súper conectados. Y ya saben, chicas, a todas las personas que recién me conocen, yo soy peruana, estoy en Lima y el taller también está en Lima. Ahí está. Y la página artística oficial es peruana. Ya está. ¿Qué hacemos ahora? Voy a cargar un poquito de color negro para empezar a hacer mis pestañas. Es sumamente sencillo y fácil. Ahí está, mis ojitos. Saludos desde Argentina, Edith. Gracias, Edith. Un fuerte abrazo para ti también. Y gracias a toda la gente linda de Argentina que nos están conectándose. Ahí está. Y ahora vamos a hacer las pestañas con el pincel liner 000. Como comienzo a hacer las pestañas. Para hacer las pestañas tiene que estar la pintura un poco de punto tinta, chicas. Tienen que aguarla un poquito para que pueda correr. Por acá. Vamos jalando por ahí. Y ahí está, directamente esto. ¿Me lo pueden ver? Marta, y listo. saludos desde Secamos. Rosa. Gracias, Martita. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Estados Unidos. Gracias, Marta. Vamos a todas las personas que recién me conocen. Me llamo Yulisa Ranía de Crearte Magier. Esta es mi marca, chicas. Acá, ahí encuentran mi marca. Pueden ingresar a mi Facebook. Tanto tengo Facebook, Instagram y YouTube. En la página de YouTube está todos los videos tutoriales ya un poco más más didácticos, así que lo pueden ver ustedes directamente cómo es el armado de cada proyecto que